Saludos amigos, amigas, gracias por estar de nuevo en su programa Globo Debate, que es su vía informativa favorita con todas las informaciones más actualizadas precisamente en el día de hoy, de miércoles 20 de mayo, que como ustedes saben, y yo sé que lo están viviendo en República Dominicana, se está moviendo lo que es la apertura de la primera fase del programa de, de convivencia, como le ha llamado así el presidente de la República, con el COVID-19. Vamos a ver qué experiencia sacamos de esto, porque precisamente la apertura, el país ha arrancado con un pie en el freno para dar el paso a lo que es a una reapertura gradual de la economía, que como ustedes saben, pues en caso de que haya un revés en el programa de frenar el COVID-19, tendríamos que volver a la etapa del confinamiento en nuestros hogares. Así que hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que tomar todas las medidas para que este programa de reapertura de la economía se concretice tal como ha sido diseñado. En lo que tiene que ver con el boletín 62 emitido por la Junta Central, por el Ministerio de Salud Pública, ya estaba pensando en las elecciones, pero todavía no hemos llegado a las elecciones. Bueno, en el boletín 62 emitido por Salud Pública tenemos 254 nuevos casos positivos de COVID-19, 5 defunciones, para acumular un total de 13.477 personas contagiadas y 446 fallecidas a nivel nacional, mientras que 7.142 personas han rebasado la enfermedad, según el boletín 62 del Ministerio de Salud Pública, que fue dado a conocer precisamente hace algunas horas, este miércoles 20 de mayo. La tasa de letalidad del COVID-19 en el país está ubicada en 3.31, y sobre los casos sospechosos, el Ministerio de Salud Pública informó que han sido descartados 46.499 casos mediante prueba de PCR, de un total de 59.976 que han sido realizadas desde que se detectó el virus en el país el 1 de marzo. Sobre los casos positivos, tenemos que 2.066 están en aislamiento hospitalario, mientras que 3.823 se encuentran en aislamiento domiciliario. De los hospitalizados, 126 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Eso es para un 53.96%. El 96% de esto están en el Gran Santo Domingo y un 27.78% en Santiago y solo un 11.90% en la provincia de Duarte. La mayoría de los casos confirmados por coronavirus se distribuyen en 5 provincias, siendo el Distrito Nacional la demarcación más afectada, con un acumulado de 3.417 casos, o sea, 67 nuevos casos en las últimas 24 horas. Le sigue Santo Domingo, que registra 3.182 casos, 89 nuevos casos se le agregaron a la lista en las últimas 24 horas. Santiago está en tercer lugar con 1.314 casos y 10 nuevos reportes. La Vega con 830 positivos, 3 nuevos casos, y la provincia de Duarte con 771 con 2 casos nuevos positivos. En las últimas 24 horas la positividad
en las muestras procesadas es de un 19.97%. Sobre los fallecidos, o sea, los 446 fallecidos, la mayoría se ha registrado en la provincia de Duarte, donde hay un acumulado de 84 fallecidos, 72 en la provincia de Santo Domingo, 71 en Santiago, 68 en el Distrito Nacional, 25 en La Vega y 18 en la provincia de Puerto Plata. A nivel nacional, el 71.30% de los decesos correspondió a hombres, siendo la media de edad de 65 años. Como antecedentes de morbilidad se identificó la hipertensión arterial en un 26% de los pacientes, la diabetes en un 22.20%. Así que esas son las cifras que están contenidas en el último boletín, en el número 64, dado este día por el Ministerio de Salud Pública, donde se dan la información de que hemos acumulado ya 13.448 casos confirmados, 446 fallecidos y 7.142 recuperados. Es decir, si esto se compara con los resultados del día anterior, tenemos que el lunes los positivos subieron a 498, el domingo estuvieron en 411 y ahora este miércoles, con el boletín que corresponde, ¿verdad?, a las últimas 24 horas, se reportaron 254 casos. Ahora, lo que tiene que ver con el inicio de la reapertura de la economía, como decíamos al principio, hay que hacerlo con mucha cautela, tomando en cuenta precisamente no solamente las medidas de protección personales que debemos de aplicar para evitar un contratiempo con la pandemia. Nosotros debemos de observar también lo que son las disposiciones que han tomado las autoridades para precisamente evitar la propagación de la enfermedad, como es el caso. Si usted es un empresario que tiene 10 empleados, hágale un turno o 2 turnos o póngalo interdiario para que 5 trabajen hoy y 5 trabajen mañana, y así entonces usted mantenga ese personal completamente activo. Claro está, y no se le vaya precisamente para otra empresa, porque puede aparecer oportunidades. Usted sabe que los recursos humanos, sobre todo lo que usted aprecia, no lo puede dejar escapar por un asunto de recursos económicos, que posiblemente lo pueda recuperar más adelante, pero no es el personal que usted tiene debidamente capacitado para que su empresa funcione. Así que las empresas que tienen más de 50 trabajadores deberán de funcionar con un 25% del personal, es decir, que ahí están, las autoridades han dado todas las informaciones sobre este plan precisamente de recuperación o de apertura de la economía. De acuerdo a este plan del gobierno, tendremos ya si todo va bien, y así esperamos que sea, tendremos que todas las actividades quedarán abiertas el 5 de julio, o sea que estamos dentro de 40 días. Es el plan para ir observando cómo va la marcha, cómo se va comportando la enfermedad, el contagio de la enfermedad a nivel de la población, porque ustedes saben que estamos en una contaminación comunitaria, o sea que el virus lo tenemos no tan lejos como lo sentíamos
antes de marzo, sino está bastante cerca porque ya está precisamente en lugares donde nosotros menos los imaginamos. Entonces, el plan consta de 4 fases. Precisamente hoy comenzó la primera fase. La parte religiosa comenzará a partir del 3 de junio, y lo que tiene que ver con los entretenimientos, esto va a permanecer cerrado hasta el 24 de agosto, que será precisamente la última fase de este plan para la reapertura gradual de la economía. Así que a cooperar, a evitar que el país tenga un retroceso en esta nueva fase de convivencia con el coronavirus, como han dicho las autoridades y como es así, han comentado o han informado las autoridades sanitarias a nivel mundial, que ya habrá una nueva realidad y que esa nueva realidad tendremos entonces que acostumbrarnos a convivir con el COVID-19. Pasando a otros temas, el tema de las elecciones, que estamos casi ya entrando a la recta final, porque apenas faltan unos 40 días para las próximas elecciones. Y el país se ve que cada día, en medio de este COVID-19, estamos también en un pleno proceso electoral que tiene su modalidad muy diferente a las modalidades que estamos acostumbrados en los procesos electorales antes de que nos tocara esta pandemia. Pero el proceso sigue, el montaje ya está en la ruta. Esperamos que esto no se produzca ningún tipo de retroceso y la Junta Central Electoral acelere el montaje de las elecciones en el exterior, donde ha habido un retraso, no desde ahora, ni tiene que ver ni siquiera con el COVID-19. Olvidémonos de eso, porque ese montaje debió de iniciarse con tiempo. Se habla incluso de que en anteriores procesos electorales se hacía con 6 meses de anticipación, se montaba la logística para que el voto de estas elecciones, de las elecciones presidenciales, que así como se hizo en la última, en el 2016, se hizo ese montaje 6 meses antes de la fecha de inicio, y nosotros teníamos la fecha presidencial programada para las elecciones estaban programadas para el 17 de mayo. Óigase, y estamos a 20 de mayo y todavía la Junta no tiene la logística montada para ese proceso. Pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando con ese pleno de la Junta Central Electoral? Porque eso del voto en el exterior debió de montarse precisamente en noviembre del año pasado, o a más tardar en diciembre debió de estarse trabajando en la logística del montaje de estas elecciones. Entonces no me vengan ahora a decir que es por el COVID-19, que sabemos que sí, que la pandemia ha creado limitaciones para la movilidad de los electores, de los dominicanos residentes en el exterior, pero tampoco podemos obviar un mandato constitucional que como es lo del voto del dominicano en el exterior. Entonces, ahora la Junta va a tener que acelerar el proceso, porque tampoco puede, si nos llevamos de los reportes que están dando las autoridades a los países que se les ha solicitado, el montaje de las elecciones, resulta y viene a ser que ninguna de las autoridades de estos países pueden prever cuál será la situación que tendrán esas naciones al 5 de julio. Entonces ellos no pueden dar garantía de lo que
de lo que va a pasar de aquí al 5 de julio. Ahora, eso no significa de que la Junta no debe de montar, de tener todo listo, todo el montaje operativo para esas elecciones. Si el 5 de julio en un territorio específico, en una zona o en un país determinado no se puede montar el proceso del voto en el exterior, bueno, ya esas son causas mayores, pero tienen que darse en ese contexto, no en un pronóstico que nadie puede dárselo como garantía. Por lo tanto, la Junta Central Electoral mal hace de montarse en las informaciones que ha estado recibiendo de diferentes gobiernos, de diferentes países, para retrasar la logística que tiene que operar en el montaje de estas elecciones, porque no somos adivino de qué va a pasar en el 5 de julio. Entonces, tampoco nosotros podemos ser adivinos de cuáles condiciones tendremos precisamente el 5 de julio para las elecciones en la República Dominicana, pero debemos de montar todo el proceso. Claro que la aspiración sea de que para esa fecha, así como tiene el gobierno el plan de que la economía pueda ya estar en un 80% de su apogeo. Entonces nosotros tenemos que tener toda la capacidad montada para ese proceso electoral. Entonces lo mismo debió suceder en el exterior. ¿O no es así? Bueno, esperamos que eso se solucione. Hay que darle seguimiento a qué dirá la Junta Central Electoral precisamente en esta semana, porque dio un plazo de 24 días a los partidos políticos para que opinaran, oigan eso, para que opinaran de un proceso que debió de estar montado y que es un mandato constitucional. Eso es simplemente, eso es de orden administrativo. El trabajo tiene que acelerarse, la Junta debe de montar ese proceso y generar entonces la confianza necesaria para que esto no salpique el proceso de las elecciones presidenciales y congresionales del 5 de julio, porque entonces eso puede que los que salgan perjudicados tomen eso como un pretexto y entonces tengamos una crisis electoral que pudimos verla previsto y resuelto con el montaje de estos comicios en el exterior, como es el mandato constitucional. Así que a trabajar, porque eso es lo que tenemos, eso es lo que, a eso es lo que aspiramos para que todo quede bien y no surja un trauma electoral en medio de una pandemia que todavía no sabemos cuál será el costo en salud, en vida y en la economía que tendrá la República Dominicana. Bueno, por lo tanto, en las informaciones que se están dando los gobiernos hay de CAR y hay de Arena, por ejemplo, el Departamento de Estado dice que no gesta el voto en el exterior. Claro está, hay que tomarse las medidas sanitaria correspondiente, hay que ir precisamente a hablar con las autoridades de cada estado, de cada demarcación donde residen los dominicanos para que den la facilidad y las opiniones al respecto y la Junta Central Electoral adaptar entonces su procedimiento al código sanitario que tengan cada uno de esos territorios y de esos países. Entonces, esa es de Arena, la de CAR es la nota del gobierno de España sobre el asunto de las elecciones en ese país, que dice del voto del dominicano en el exterior. Por eso no es una complicación, eso es simplemente tener la previsión necesaria y montar la logística. Y como decíamos, si no se puede votar en España o en Madrid o en qué sé yo qué, en cualquiera de esos estados donde residen muchos dominicanos, entonces puede que se busquen los lugares donde sí se pueda ejercer el voto, porque la gente sale a comprar, la gente sale a retirar dinero, la gente hace fila para todo
Y entonces, para lo único que no puede hacer fila, sea en República Dominicana o en el exterior, es precisamente para ejercer ese sagrado derecho del sufragio. Así que al Pleno de la Junta a trabajar porque el gobierno le ha dado todos los recursos económicos que necesita y que ha solicitado ese organismo, y sean ordinarios y extraordinarios. Es decir, que no es la dilación, no es un asunto de recursos, sino es un asunto de trabajar para que estas elecciones sean un modelo electoral, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, porque así es que debe ser y así tiene que producirse. Entonces ahora vamos a conectar con Ana Victoria Polanco para precisamente hablar sobre los aspectos jurídicos que tienen que ver con la apertura de la primera fase de la economía. Adelante, licenciada. Buenas, bienvenido nuevamente al segmento Momentos Jurídicos con Ana Polanco. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la apertura de la economía dominicana en los tiempos de prevención del COVID-19. A partir del pasado lunes, pues en nuestro país se ha flexibilizado un poco el toque de queda, ya que ahora va a ser de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo que ha permitido que muchos de los comercios pues ya puedan extender a sí mismos sus horarios. Y justamente a partir de hoy, 20 de mayo, pues han iniciado la apertura de diferentes empresas, independientemente del tipo de sector en el cual se encuentran. Previamente estábamos solamente funcionando con aquellas empresas esenciales, es decir, farmacéuticas, restaurantes, supermercados, empresas de distribución, y pues ahora ya se va a hacer la apertura para toda la economía. Comenzando desde el 20 de mayo, pues las microempresas van a poder laborar con el 50% del personal y a partir del 3 de junio con el 100% de su personal. Las pequeñas también con un 50% a partir de hoy y un 75% a partir del 3 de junio y ya con un 100% a partir del 17 de junio. Las medianas empresas, un 25% del personal a partir de hoy, 50% del 3 de junio, un 75% del 17 de junio y el 100% a partir del 1 de julio. Igual así con las empresas grandes. Entre otras actividades permitidas, a partir del 3 de junio estarán abiertos los juegos de azar, con excepción de los casinos. En esta fecha también estarán los comercios permitidos en centros comerciales. Este es un punto tal vez un poquito más controversial porque al ser un lugar tan cerrado, con tanto flujo de personas, pues podría ser incluso nocivo, pero a partir del 3 de junio ya empezarán a abrir, igual con los servicios religiosos solamente para los domingos. A partir del 17 de junio, los servicios religiosos los 3 días a la semana, y a partir del 1 de julio vuelven a aperturar los hoteles, aeropuertos, gimnasios y restaurantes. Ya a partir del 24 de agosto se permitirá la apertura de los lugares de entretenimiento y otras actividades de aglomeración de personas. Con esto podríamos indicar las bodas, conciertos y ya aquellas actividades que conglomeren más de 50%, más de 50 personas en un solo lugar. En el caso de las escuelas, todavía el inicio del próximo año escolar será decidido por el Consejo Nacional de Educación, al igual que en la apertura de las universidades será ya informado por la MESI. Todavía no hay una fecha establecida. En el caso de las universidades y colegios, pues la mayoría están ya dando sus currículum a través de plataformas virtuales. En el caso de las barberías, salones de bellezas y consultorios médicos, estos deberán operar únicamente con cita. En la fecha de comienzo de cada etapa, pues estarán sujetas al comportamiento de la pandemia. Un día también como hoy nosotros vimos en la calle, aquí en el país,
pues hay mucho flujo de personas, tanto también en los transportes públicos, muchas personas transitando, muchas de ellas con mascarillas, otras tal vez no la tienen a mano, no la han estado utilizando. Esta apertura de la economía, si bien probablemente no sea un tema tan legal, ya en el caso de las empresas, cuando vuelven a mantener vigente los contratos de trabajo que se encontraban suspendidos, pues deben de hacerlo con este porcentaje y a partir de las fechas que nosotros hemos indicado mediante esta nota. Pero también es importante saber para todos nosotros cómo debemos de cuidarnos ante esta pandemia, de cómo quiera mantener la distancia entre cada uno de nosotros, porque lamentablemente, si bien se ha aperturado la economía, o se ha ido aperturando de manera paulatina, esto no se ha detenido todavía la propagación del COVID-19. Así que cada uno debemos de mantener la distanciación social, debemos mantenernos en casa y salir para estrictamente lo necesario. Si usted está todavía en posibilidad de poder ejercer su trabajo desde su casa, hable con su empleador y así mismo, si usted como empleador todavía ve el funcionamiento de su empresa con algunos de sus trabajadores desde su casa, pues recomendamos que los mantengan así. Si bien esto puede ayudar incluso a su productividad y mantener entonces en los trabajos solamente aquellos trabajadores que esencialmente usted necesita de manera física. Por ejemplo, si usted es un abogado y sus empleados pueden trabajar desde su casa, pues manténganlos en su casa. No es necesario que aunque se haya aperturado paulatinamente la economía, que tengan que estar todos en un mismo local. Así que esto es importante. Usted puede mantener sus contratos, puede pagarle ya de la manera en la cual hayan acordado para estos momentos y en estos tiempos económicos, como hablamos previamente, aquellas modificaciones de salario que sí permite el código y que usted esté de acuerdo con su trabajador. Porque al final y al cabo, independientemente de que todavía esté ya abriendo un poco la economía, todavía estamos en un estado de emergencia hasta el 1 de junio, de conformidad con el decreto y lo establecido por el Congreso Dominicano. Y asimismo también está todavía la pandemia en la calle, por lo cual debemos de cuidarnos. Cualquier información adicional que usted necesite sobre este o cualquier otro tema legal, pues estamos a sus órdenes. Un abrazo. Gracias, licenciada. La licenciada Ana Victoria Polanco en su segmento Momentos Jurídicos aquí en su programa Globo Debate. Ahora vamos a darle una pincelada a las principales informaciones internacionales y está el caso de la Organización Mundial de la Salud que celebró precisamente su 73 asamblea anual en medio del coronavirus, en medio de una pandemia y así de la polémica y la presión que están ejerciendo varios países para que cuestionan el tratamiento que ha dado la OMS al asunto de la pandemia, principalmente Estados Unidos, que ha hecho fuerte cuestionamiento a la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta asamblea, la 73 asamblea, la número 73 que realiza la importante Organización de la Salud, se aprobó incluso hacer una evaluación a la gestión de la pandemia que se ha hecho y la dirección de la OMS pide que eso se haga con la mayor rapidez. Es decir, la evaluación es el último punto de una resolución presentada por la Unión Europea, apoyada por México, Australia, Japón, Rusia, India y Brasil, entre otros de la comunidad internacional. El texto pide revisar, entre otros puntos, las acciones
de la OMS, su respuesta al tiempo, en el tiempo durante la pandemia y sus recomendaciones a la hora de prevenir y hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta de la organización. Ese ha sido el principal, la declaración final de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que como ustedes saben es la principal autoridad mundial en este momento con lo que respecta al manejo de la pandemia del COVID-19. Así que veremos qué resultará de esta evaluación que se va a hacer precisamente a la OMS sobre su comportamiento, su dirección en cuanto al COVID-19. Y de ahí se desprenderá incluso muchas informaciones importantes, sobre todo porque yo sé que está dirigido no solamente a cuestionar la actitud de la OMS sobre ante el gobierno de China, el silencio que mantuvo en muchas ocasiones sobre lo que estaba pasando en el país asiático, sino por la experiencia que se va a sacar de esta investigación sobre cómo deben de trabajar los países ante futuras situaciones de salud como la que se ha presentado, como la que estamos viviendo precisamente en los actuales momentos y que ya sobrepasa la pandemia los 5 millones de casos confirmados a nivel mundial y con una cifra lamentable de más de 326,000 casos de muerte y solamente 1.982.741 personas recuperadas. Los casos activos siguen siendo 2.720.945. Eso es en los 198 países, los 194 países miembros de la OMS que están reportando precisamente el efecto del coronavirus a la Organización Mundial de la Salud. En lo que respecta a los Estados Unidos, tenemos que ya 1.5 millones de casos han sido confirmados en todo el territorio de los Estados Unidos. La cifra de fallecimientos se acerca a los 100,000, con 93.838 fallecidos. Eso es una cifra bastante considerable. Solamente se han recuperado 361.531 y quedan entonces como caso activo 1.120.457 de 12,8 millones pruebas que se han realizado en los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con Nueva York, que es ha sido siempre el foco de atención desde marzo del caso del coronavirus, desde el mes de marzo ha sido el foco de atención. Tenemos que en Nueva York hay actualmente 362.630 casos confirmados y fallecidos 28.648, casos activos 271.310 de 1.5 millones de pruebas que se han realizado en el estado de Nueva York. Brasil, que es el caso precisamente que llama la atención actualmente a nivel mundial. Tenemos que subió al cuarto lugar, o sea que a principio de semana, al final de la semana pasada estaba en sexto lugar. Ya Brasil es el cuarto lugar de países con más casos de coronavirus, al confirmarse 275.087 casos, con una lista de 18.121 fallecidos, solamente 106,000 recuperados
y casos activos 150.000. Esas son las cifras más actualizadas sobre el impacto que está teniendo el coronavirus en las poblaciones del mundo, especialmente de Estados Unidos, y del caso de Brasil, que está llamando más a la atención, sin dejar de preocuparnos por el caso de Chile, donde también ha habido un incremento de los afectados, el caso de México, que también se le está dando seguimiento a lo que está pasando en México, sobre todo en Sudamérica, porque en esta área de Sudamérica, como Brasil, Argentina, Chile y otros países, entran ahora en lo que es en el invierno, en la etapa de invierno, donde se supone que el virus tiene mayor capacidad de contagio porque puede sobrevivir por más tiempo en superficie, al aire libre, donde quiera que sea, porque la temperatura también juega un rol importante en la propagación del coronavirus. No así en el área, por ejemplo, que tenemos, que vamos al verano, la etapa más caliente del año. Entonces, decir que por eso vemos que en algunos países se ha reducido el nivel de contagio que antes se estimaba por persona en ese caso, pero eso no significa de que ya, porque el hecho de que tengamos una ola de calor, de que las temperaturas se están disparando, de que no podemos resistir la mascarilla, de que no podemos eh, aislarnos en la casa por las altas temperaturas, sí debemos de tomar en cuenta que el virus está presente en los lugares menos imaginados y entonces ahí podemos contagiarnos y lo que provocaría que se eche para atrás toda la apertura en que el plan de apertura en que hoy precisamente comenzamos a aplicar en lo que tiene que ver con el efecto económico de esta pandemia. El Banco Mundial está alertando de que más de 60 millones de personas podrían volver a extrema pobreza en el mundo. Eso significa de que no nos vamos a salvar de los efectos, de los graves efectos en la economía que ha dejado ya, porque hay que decirlo, que ha dejado ya el coronavirus en toda parte del mundo, especialmente en países pobres, países en vías de desarrollo, como la República Dominicana, como es la región de América Latina y el Caribe. Así que hay que protegerse, hay que observar, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, por lo menos en esta etapa, en esta primera fase del plan de apertura del coronavirus, para que las metas se puedan cumplir y evitar que se siga produciendo mayores daños a la economía, porque un regreso al confinamiento en el hogar, a la paralización de las actividades, podría entonces tener consecuencias fatales para la economía que ya, según el ministro de Hacienda, nosotros, en lo que corresponde, en lo que respecta al gobierno, se han gastado 57.500 millones de pesos en los planes de asistencia a la población, solamente en esos programas de asistencia de fase 1, fase 2, para ti, todos esos programas que está desarrollando el gobierno, se han gastado ya 57.500 millones de pesos. O sea, eso es muy bien porque eso ayuda a que la gente pueda sortear esta situación en medio de la parálisis económica, pero eso significa que esos recursos que estaban eh,
enfocado a otras acciones productivas, sociales, de salud. Ahora vamos a tener que buscar, es decir, que eso hay que multiplicarlo por dos, porque vamos a tener que buscar una cantidad similar para poder continuar con esos programas sociales, de asistencia sociales, con esos programas a los que estos recursos estaban en principio destinados y que hubo que transferirlo precisamente para ayudar a la población. Eso es terrible, pero no hay que lamentarse, lo que hay que precisamente observar lo que son las medidas cuarentenarias para evitar que el coronavirus nos siga ganando la batalla y entonces eh, no obligue a que la economía siga cerrada por mucho más tiempo, lo que sí será terrible para toda la población de la República Dominicana. Así que a, a tener en cuenta toda esta medida, a observar el plan que se ha puesto en operación y entonces conseguir seguir precisamente trabajando en esto, cada quien aportando cada uno de los del esfuerzo personal, del sacrificio personal que debemos hacer para evitar que la pandemia no gane precisamente la guerra en esta etapa de apertura en que está la economía de la República Dominicana y que debemos entonces de trabajar para que la economía siga ese proceso de recuperación en que todo el mundo aspiramos, tanto los empresarios aspiran a que se abran sus empresas para retomar las actividades productivas, los trabajadores, los empleados, las áreas operativas, las áreas de administración también esperan encontrar su espacio de trabajo para entonces aportar lo mejor de su talento para continuar, para que continúe el desarrollo económico de la República Dominicana. Así que esperamos que así sea y que no tengamos que retroceder en este plan de apertura de la economía. Otro tema que está bastante agitado es precisamente lo que tiene que ver con la propuesta que está en el Congreso de la República Dominicana para que se le devuelvan a los trabajadores el 30% de su ahorro del fondo de pensiones. Entonces, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados emitió un informe favorable al Pleno para que se apruebe este proyecto. Y es interesante entonces ver la discusión que se está generando a nivel de los sectores de que están a favor y otros que están en contra de que se le devuelvan estos ingresos precisamente a los trabajadores para que ellos puedan aliviar su situación económica por el impacto del coronavirus. Esto es una discusión que no solamente se está produciendo en República Dominicana, lo propio se está haciendo en varios países de la región, como es el caso de Argentina, Chile, México, Perú, que creo que es el país que más ha avanzado precisamente en este tema, porque ya tiene planes concretos para entregarle parte de los fondos a los trabajadores. Y esto es verdad que por un lado tiene un efecto, como han dicho las autoridades y algunos economistas, un efecto inflacionario, los 174 mil millones que equivale al 30% de los fondos de pensiones. Esto tiene un impacto que puede generar inflación en términos de la economía. Es verdad esa observación, pero no es menos cierto las observaciones que están haciendo los que están a favor del proyecto de que se le devuelve el 30% a los trabajadores, porque
también no tiene que ser de golpe que se le entregue la totalidad de estos recursos. Puede ser de manera gradual para que así la inyección en la economía no tenga eh, que los efectos negativos que se han señalado y que pueden provocar incluso mayores eh, pérdidas a los trabajadores, porque no solamente verán reducidos sus ahorros en el fondo de pensiones, sino que tendrán que pagar con inflación el efecto que podría tener la inyección de estos recursos a la economía de la República Dominicana. Pero siempre hay opciones, siempre hay que ver diferentes variables en esta situación, y una de ellas es como la que se ha planteado, de que se haga precisamente de manera gradual, que no se le den todos los recursos a los trabajadores, sino que se vaya emitiendo de manera proporcional, puede ser en un plazo de 3 meses, que estos recursos inyecten a la economía. Lo importante es que la discusión está planteada y que hay precisamente la disposición de trabajar en un acuerdo en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Eso, que se llegue a un acuerdo y que se busque la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a parte de estos recursos. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajadores que tienen estos fondos de pensiones son también empleadores de otros trabajadores. No solamente utilizarán estos recursos para cuestiones personales, para urgencias familiares, sino también para reactivar sus pequeñas empresas, y eso también de por sí, eso aliviaría la parte económica, porque ¿qué sucede? Posiblemente haya recursos en el sistema financiero disponible para prestárselo a la pequeña, a la mediana empresa y a todo aquel que lo necesite, pero eso tiene un costo financiero. Entonces, es decir, que a los costos que tienen las empresas en la actualidad le vamos a sumar precisamente otro costo financiero a las operaciones de estas pequeñas empresas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Con qué van a pagar los recursos que puedan tomar prestados si tienen a su vez ya de por sí costos que están congelados y que están esperando solamente que se abra la economía para comenzar a castigar a todos los trabajadores, a todos los propietarios de pequeña y mediana empresa? Entonces, que se discuta, que se le busque una salida a esta situación, porque, por ejemplo, en el transporte se está hablando de que la pérdida en ese sector sobrepasa los 45.000 millones de pesos, porque ha sido uno de los sectores más afectados según los sindicalistas, como Antonio Marte, ha sido uno de los sectores más afectados con la paralización de la economía provocada por el COVID-19. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado al final de su espacio Globo Debate. Lo esperamos, como siempre, para el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde, cuando estaremos nuevamente con ustedes y evaluaremos en esa fecha entonces cómo nos ha ido en la primera fase de la apertura de la economía. Cuídense mucho, observen todas las medidas sanitarias, y así nos veremos nuevamente el próximo miércoles. Hasta entonces, que la pasen bien.